quisiera que me acompañen a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a continuar con nuestro estudio allí en esa carta, Efesios capítulo 5. Y antes de comenzar, yo pregunto, y es algo de lo que se ha hecho mucho referencia, el año ha pasado, el año en 2 días se termina, y yo te pregunto, querido hermano, ¿cómo aprovechaste el año? ¿Cómo vas a concluir este año? Dice así Efesios capítulo 5, vamos a leer del versículo 15 hasta el versículo 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar considerando, si el Señor permite, versículo 15 al 17, y yo quisiera leerlo una vez más para que esté en nuestra mente. 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Estamos viendo en esta carta, y a partir del capítulo 4 en adelante, Pablo ya nos ha estado enseñando que nosotros debemos andar de una manera como es digno de la vocación con que fuimos llamados. El cristiano debe conducirse, andar y vivir de una manera de la cual eso hace referencia y eso da testimonio de lo que pasó internamente en su vida. En varias ocasiones él ha mencionado que ustedes deben andar así. Ustedes deben andar así. Y lo primero que empieza diciendo es en el capítulo 4, versículo 1. Así deben andar. Y empieza a dar toda la lista y la enseñanza que quiere dar a su iglesia. Pero Hebreo nos enseña qué es la fe. Y que la fe es real y verdadera. Que si en verdad hay una fe real y verdadera, eso conduce a una acción en la vida del creyente. Lo vemos en todas las cosas que dice. Él dice, por la fe tal persona hizo esto, por la fe tal persona hizo esto. La conclusión es que el que cree actúa. Esa es la idea. El que cree actúa en consecuencia a lo que cree. Recuerdo que la vez anterior mencionamos algo así, que tú debes vivir conforme a lo que crees. Si tú crees que Dios es soberano, ¿por qué no confías cuando viene una prueba a tu vida? Si tú dices creer en un Dios soberano, si tú dices que Dios es santo, que tu Dios es santo, ¿por qué no vives en santidad? Esa es la idea de vivir lo que creo. Por eso, el que cree actúa. No importa lo que diga con su boca, en realidad no cree, sino su vida no está dando testimonio de lo que cree. Y Hebreo nos dice, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Enoc caminó con Dios. Por la fe, Noé preparó el arca. Por la fe, Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y todo eso, ¿por qué? Por la fe. Porque todos ellos creyeron y actuaron en consecuencia a lo que ellos creían. El creyente sin duda posee una convicción que el incrédulo no tiene. Por eso tenemos convicciones y vivimos por esas convicciones. El creyente vive de una manera, reacciona de una manera, enfrenta la vida y las cosas que vienen a su vida de una manera que es totalmente diferente a cómo la enfrenta el mundo y vive el mundo. ¿Por qué? Porque el cristiano es distinto. Y esa es la base que acentuamos desde que comenzamos el capítulo 4, que tiene que ver con el área práctica. Porque el cristiano es distinto. Y eso lo vemos en varios pasajes. ¿Cómo sabemos que una persona tiene fe? Por los frutos. Por los frutos que produce. No hay fruto, no hay fe. Porque eso, la verdadera fe actúa en consecuencia.
Por eso Pablo define la vida cristiana como un andar. Continuamente él dice, os ruego que andéis de esta manera. La palabra andar significa un estilo de vida. Ese es mi estilo de vida. Y esa figura sugiere una acción, un progreso, una dirección. Nosotros vamos hacia una meta, como se ha dicho hace un momento. Tenemos nuestra mirada puesta en algo. Esa es la idea. Vamos hacia allí. Y Pablo nos dice que ese andar es totalmente distinto al andar del mundo, aquel que no es cristiano. Nosotros creemos, ellos no. Nosotros hemos sido transformados, ellos no. ¿Por qué? Porque somos distintos. Pablo lo dice en dos maneras. Efesios 4:1, en forma positiva, así deben andar. Pero vimos también en capítulo 4, versículo 17, hablando de los gentiles que no conocen a Dios, así no andéis. Ya no andéis como los otros gentiles que no conocen a Dios. El andar del cristiano debe ser totalmente distinto al del mundo. Aquellos que no conocen a Dios. Dijimos anteriormente que los incrédulos andan en la vanidad de su mente, Efesios 4:17, pero los cristianos deben andar, otra vez la misma palabra, el estilo de vida, andar en amor, Efesios 5:2. Vimos la vez anterior, andan en luz los cristianos, Efesios 5:8, y hoy veremos que los creyentes andan en sabiduría. Andan en sabiduría. Y lo que vamos a hablar de 3 temas, podemos decir, el pasaje nos va a llevar a hablar de 2 o 3 temas, pero el tema principal es el tiempo. El tema principal que resalta en estos 3 versículos es el tiempo. Por eso hice hincapié de cómo has aprovechado el tiempo en este año. Lo primero que vemos es la exhortación de Pablo de cómo debemos andar, cómo debemos conducirnos. Y él dice así en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios. En primer lugar, veremos el andar que Pablo quiere, que andemos como sabios y no como necios, y luego vamos a ver la exhortación que nos debe llevar a cabo a andar de esa manera. ¿Cómo andan los sabios? Aprovechando bien el tiempo y entendiendo la voluntad de Dios. Aprovechando bien el tiempo y entendiendo la voluntad de Dios. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La exhortación de Pablo es sabiduría. El creyente debe andar sabiamente. Los creyentes deben andar como sabios, no como necios, y vemos ese contraste de sabiduría y necedad que aparece en la Escritura continuamente. El libro de Proverbios está lleno de eso. Doy 2 ejemplos, no más por causa del tiempo. Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Capítulo 10, versículo 14, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Hay un montón de versículos en la Biblia que continuamente contrasta la necedad con la sabiduría, así como se contrasta la luz de las tinieblas, la luz de la oscuridad de la misma manera. Los sabios actúan de una manera, los necios actúan de una manera. Pero los sabios tienen una consecuencia, cosechan un resultado, pero también los necios cosechan un resultado, de los cuales lamentablemente después se arrepienten. Vemos que esto se contrapone a lo largo de todas las Escrituras. Pero la Biblia enseña que los hombres nacen siendo necios. Todos nacemos siendo necios. Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El muchacho, alguien jovencito, un pequeño, sabemos que debemos disciplinarlo porque ya se ve lo que hay en su corazón desde muy pequeños. Todo hombre, sabemos que todo hombre sin Dios es necio, dice la Escritura. Y todos nosotros hemos nacido en esa condición. ¿Quién es el necio? Todos venimos con una necedad enredada en nuestro corazón, dice la Escritura. Mayormente las personas que dicen que no hay Dios son las que más sabias se creen, como los ateos, se creen sabios, creen que tienen mayor conocimiento, aquellos que creen en la ciencia, pero la Escritura dice que si no reconocen que hay un Dios, es necio. Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién es el necio? Aquel que vive como si no hubiera Dios. Aquel que cierra sus ojos a la evidencia de que no hay en verdad un Dios cuando sí lo hay.
Lo hemos visto en varias ocasiones, Romanos 1:18. Dios ha revelado su persona, su poder por medio de la creación a través de todas las cosas hechas, pero el hombre ha cerrado sus ojos. El versículo 21 y 22 nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio, ahí está la palabra, corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, diciendo que son sabios, se hicieron necios. Este hombre es un necio porque va en contra de toda la evidencia que ha sido revelada. El necio rechaza a Dios, vive como si no hubiera Dios. ¿Por qué? Porque toda su preocupación está aquí y ahora, vive para él, para sus cosas, para lo terrenal. El necio vive para el presente y no para el futuro. En Lucas 12 nos cuenta la historia, el Señor cuenta una parábola de un hombre rico que había prosperado tanto que no tenía espacio en su granero. Y dice, ¿qué haré? Dijo este hombre, porque ya no tengo dónde guardar todos mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré aún más grandes, y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos años, por tanto, repósate, come, bebe, regocíjate. En pocas palabras, descansa, está tranquilo, total, tengo todo, nada me va a faltar. Él pensaba que iba a vivir tal vez mucho tiempo y que ese tiempo lo iba a disfrutar en gran manera con todo lo que había guardado en su granero. Para él todo se trataba de pasarla mejor en este mundo, pero el Señor le dijo, necio, esta noche, la palabra que estamos viendo, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Este hombre vivía para él, para el presente, y el Señor le dice que era un necio. Pero volvemos a lo mismo. El necio con el sabio. El cristiano debe vivir en sabiduría porque se espera que si ha adquirido sabiduría por parte del Señor, que es lo que veremos más adelante, que se conduzca de esa manera. Este hombre necio pensaba en su trabajo, en lo terrenal, no tenía una visión de lo venidero, acumuló para su vida terrenal y de repente se enfrentó con la muerte y con el juicio de Dios. Y este hombre vivió y murió como un necio. Pero ¿quién es el sabio entonces? Si esta persona que no depende de Dios, no espera en Dios, no mira a Dios, vive para lo terrenal, es un necio. ¿Quién es el sabio entonces? Andad pues como sabios y no como necios. Por eso quiero hacer este contraste. ¿Quién es el sabio entonces? Aquel que conoce a Dios y actúa en consecuencia. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quién es el sabio? El de que teme al Jehová. El de que actúa en consecuencia con lo que cree. Aquel que actúa en consecuencia con lo que dice la Escritura. Ese es el hombre sabio. Y ese temor, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ese temor no es otra cosa que un temor reverente. No miedo, como si Dios me pudiera fulminar. Sabemos que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si pecamos podemos ir en arrepentimiento y el Señor nos perdona. Pero hay un temor reverente. Aquella persona entiende que Dios merece ser adorado, amado. El hombre sabio es el que teme a Dios, dice la Escritura. Así como el necio dice no hay Dios, el sabio sabe que vive delante de Dios todo el tiempo. Ese es el inicio mismo de la sabiduría. Ahí comienza la sabiduría. Cuando nosotros vamos a Cristo y reconocemos que Él es Dios, a partir de ahí empieza el camino de la sabiduría. Antes estábamos muertos y éramos necios cuando decíamos que no había Dios y cuando rechazábamos a Dios con nuestras vidas. Ahí comienza el inicio mismo de la sabiduría. Y es por eso que una persona comienza a ser sabio cuando conoce a Cristo, cuando está en Cristo. Es por medio de Cristo. Colosenses 2:3 nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y nosotros estamos en Él. Él es nuestra sabiduría, dice 1 Corintios 1:30. Entonces, ¿cuál es la exhortación de Pablo? A que seamos consecuentes con el conocimiento que ahora tenemos. Y la sabiduría consiste sin duda en aplicar ese conocimiento a nuestro diario vivir. Como acabo de decir, si nosotros decimos y conocemos que Dios es así, debemos vivir en consecuencia con lo que creemos. Por eso un hombre sabio no es aquel que posee mucho conocimiento, sino que aquel que aplica el conocimiento que posee.
Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, pero la casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, vemos una acción de la fe de esa persona, le compararé a un hombre insensato, un necio, que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, ríos, soplaron vientos, y esa casa cayó, y fue grande su ruina. Sin duda hay dos clases de oidores, los que oyen la palabra y no la hacen, los que oyen y sí la hacen. Y es lo que estamos viendo en este pasaje. Pablo asume que estos creyentes están dentro del grupo de los sabios. Pablo espera que los creyentes se conduzcan sabiamente. Por eso también él le da la exhortación sabiendo que probablemente algunos creyentes que son sabios en Cristo muchas veces tienden en su debilidad. Así como uno puede caer en un pecado, muchas veces uno en debilidad puede extraviarse de la sabiduría y vivir como un necio. Pero no solamente somos sabios en el momento en que creemos en Cristo, ahora también tenemos la palabra que nos hace sabios. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. El creyente ha abrazado la sabiduría de Cristo y también tiene la sabiduría de la palabra a su disposición para crecer sabiamente. Por eso se espera que un creyente viva en sabiduría. Pero como dije, Pablo sabía que cualquier cristiano verdadero puede también ser atrapado por un momento en caer en alguna necedad y vivir de esa manera. Por eso él le viene la exhortación y les dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, como dijimos, cómo se conducen los necios, sino como sabios. Otra traducción dice, tened cuidado de cómo andéis. El punto es que si queremos andar como los que somos, como sabios y no como necios, tenemos que aprender a vivir como cristianos. Y hermanos, la sabiduría es la habilidad de ver la vida como Dios la ve. Si nosotros decimos que somos sabios, la sabiduría es caminar en este mundo caído como Dios quiere que yo camine. Lo opuesto a la sabiduría es la insensatez, la necedad, y muchos creyentes no pueden, mejor dicho, no andan sabiamente. Y Pablo sabía que ellos se podían desviar. Muchos creyentes pueden tomar decisiones necias y no sabias. Por eso, hermanos, los cristianos deben reflexionar. Pablo dice, mirad, presten atención, esa es la idea. Presten atención, examinen con cuidado, examinen con precisión la senda de vuestros pies. ¿Cómo andan? De lo contrario nos vamos a comportar como necios y no como sabios. Hermanos, debemos examinar la manera en cómo vivimos. Siempre digo lo mismo, a veces como seres humanos caemos en la rutina. Caemos en la rutina cuando consigo un nuevo trabajo, me cuesta, pero luego me acostumbro y ya es una rutina. Lo incorporo a mi vida, el nuevo horario, etc. La economía lo mismo, cuando gano un poco más, me acostumbro o menos, no importa. Pero nos acostumbramos y luego lo hacemos automáticamente. Y eso puede pasar aún en el área espiritual. Me levanto, leo, oro, listo, ya está, cumplí, me voy al trabajo, comienza el día, o los domingos vengo a la iglesia, cumplí. Pero Pablo dice, hermanos, debemos examinar la manera de cómo andamos para saber si en verdad estamos viviendo a la altura de lo que decimos que somos. Pablo dice, si son creyentes deben andar sabiamente. Ya habíamos visto la vez anterior, debemos ser luz. ¿Por qué? Porque somos luz y debíamos demostrar esa luz en nuestra vida. Pero la necedad del hombre se puede ver en varias áreas de nuestras vidas, pero lo que yo me quisiera enfocar en mayor parte del tiempo es en el uso del tiempo. Pablo dice, la manera de cómo podemos llevar a cabo esta exhortación. ¿Cómo se comporta el hombre sabio? Redimiendo el tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como sabios, sino como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Redimiendo el tiempo, dice Pablo. ¿Cómo se comporta un hombre sabio? Redimiendo el tiempo. Esa palabra aprovechando bien el tiempo, significa redimir, comprar. Y es usada en el texto para sacar el máximo provecho a una cosa. Esa es la idea. Ese es el caso, en este caso, al tiempo. Yo debo invertir, emplear al máximo o redimir todo el tiempo que tenemos disponible en nuestra vida y dedicarlo al Señor. El término original indica que
debemos comprar el tiempo nosotros mismos para nuestro propio uso, pero en el servicio del Señor. No para nuestra carne, no para nuestros deseos, sino en el uso del Señor. Pero Pablo no está hablando en el tiempo cronológico. En el idioma original, el griego, hay dos palabras que se traducen como tiempo. La palabra cronos, de donde viene la palabra cronómetro o cronometraje. Esa es la palabra que nosotros podemos medir con el reloj en horas, minutos, segundos. Pero la otra palabra es kairos. Las menciono, no soy de mencionar, pero las menciono para que puedan ver la diferencia, que significa oportunidad. Y eso es lo que Pablo quiere mencionar. Utiliza bien las oportunidades. Redime las oportunidades. Saquen el mayor provecho de las oportunidades. Eso es lo que dice Pablo. ¿Qué hacen los hombres sabios? Redimen el tiempo, aprovechan las oportunidades, compran las oportunidades que tienen en su vida, no importa el precio. El hombre sabio examina sus pasos para ver cómo aprovechar de manera máxima cada oportunidad que se le presente en cualquier área de sus vidas. Esto se aplica, pero especialmente para crecer en su vida espiritual, para desarrollar una mayor relación con Cristo. Por eso esa debería ser nuestra meta, aprovechar las oportunidades que tenemos para estar con Cristo. Este hombre sabio sabe que tiene solo una vida que vivir y que una vez que pasa la oportunidad, que es esta palabra, ya no vuelve nunca más. Hermanos, el tiempo es lo que más desperdiciamos. Por eso comencé con esta pregunta al principio. ¿Cómo has aprovechado el tiempo este año? ¿Te quedaron cosas por hacer? ¿Comenzaste el año trazando un plan y no pudiste llegar a la meta o a la mitad, o te quedaste prácticamente al principio? Lo más probable es que sea por falta de disciplina en el uso del tiempo y de aprovechar las oportunidades. El tiempo es lo que más se desperdicia y es algo de lo que menos tenemos, nos dice la Escritura, porque no solamente tenemos poco tiempo, sino que el tiempo que ya pasó, sabemos que no vuelve. Alguien dijo así: perdida ayer, en algún momento entre el amanecer y el atardecer, 2 horas de oro, cada una engarzada con 60 minutos de diamante, no se ofrece recompensa porque se han ido para siempre. Esas 2 horas de oro que tú perdiste ayer haciendo algo no sabio, se perdieron para siempre. Y esta persona dice: no ofrezcas recompensa porque no serán encontradas nunca más. Esas horas que perdimos en este año, neciamente, no volverán. La oportunidad perdida jamás regresará. Yo pregunto, ¿cómo has aprovechado el tiempo? Tal vez algunos conocen a Jonathan Edwards. Es un puritano que compartió un mensaje, Pecadores Hermanos de Dios Airado, entre otros, que ha causado terror a muchos por la manera en que se describe el infierno. Unos hombres que Dios usó grandemente en la historia de la iglesia, y cuando él estaba por cumplir 20 años de edad, escribió una serie de resoluciones y en una de ellas dijo: resuelvo no perder un momento de tiempo, sino utilizarlo de la manera más beneficiosa posible. Esa persona no había cumplido ni 20 años y escribió esto, y vemos a lo largo de toda su vida lo que dice la historia de cómo él vivió y todo lo que hizo para la iglesia y para el Señor, que estas palabras no eran al viento. Entonces yo pregunto, ¿se puede decir esto de nosotros? ¿Que nosotros aprovechamos bien el tiempo? ¿Podría decir de nosotros alguien el día de nuestro funeral, las personas que mejor nos conocen, que nuestra vida valió la pena ser vivida? ¿Podrían dar testimonio de eso? Pregunto, ¿estás aprovechando bien el tiempo? Alguien hablando acerca del tiempo dice: cuando tú piensas que no tienes tiempo o que hiciste todo lo que podías haber hecho, ¿estás tranquilo porque pudiste hacer todo? Esta persona dice: hay muchas virtudes que desarrollar, muchos pecados que mortificar, mucho conocimiento de Dios que adquirir, o ya los conocemos todo al Señor. No. Muchos libros que leer, muchos hermanos que edificar y servir, muchos incrédulos que ganar. Hay una relación de amor con Cristo que desarrollar, una intimidad con Él que incrementar, y todo eso, hermano, requiere de tiempo. Por eso hay algo mal en tu vida si tú a veces agarras y dices: estoy aburrido. Por eso el pecado, el ocio, la ociosidad, es desperdiciar el tiempo que el Señor sin duda nos ha regalado. Hermanos, hay personas que le quedan pocos días de vida, pocos meses de vida. Por eso, ¿cómo tú utilizas las horas?
Este año se fueron 8.760 horas. 8.760 horas, eso trae el año. Yo te pregunto, ¿cuántas horas aprovechaste? ¿Cuántas horas desperdiciaste? 24 por día, 168 por semana, 720 por mes. Lo hago más sencillo, 24 horas por día. ¿En qué aprovechas el día? Vemos que en muchos pasajes de la Escritura, y la palabra que he mencionado es oportunidad, aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Y en la Escritura menciona varias cosas de esa. Una de ellas es cuando Noé y su familia entraron en el arca y la puerta fue cerrada. Se acabó la oportunidad, dice. De cualquier otra persona que quisiera salvarse, se acabó. No hay más una oportunidad. Mateo 25, las 5 vírgenes insensatas que dejaron agotar su aceite eran insensatas, dice el pasaje. Antes que el novio llegara, fueron dejadas por fuera del banquete de las bodas. Se acabó la oportunidad, no hay tiempo, se acabó, esa es la idea. Y el Señor nos presenta muchas oportunidades para servirle, para pasar tiempo con Él, para que nosotros vivamos sabiamente, y tal vez tú no aprovechas el tiempo que el Señor te regala. Y la idea es, no sabes si tendrás otra oportunidad. Y eso lo vemos en claros ejemplos, cuando podemos predicar el mensaje del Evangelio a personas que no sabemos si vamos a volver a ver. Y el Señor nos quiso utilizar, pero nosotros no quisimos predicar ese mensaje del Evangelio. Por eso, hermano, el sabio, dice Pablo, no malgasta su vida. El sabio no malgasta su vida, el necio malgasta su vida. ¿Por qué? Porque tiene los ojos puestos en lo terrenal, viviendo para acá, para lo momentáneo, pero el sabio vive con los ojos, como se leyó también al principio, con los ojos puestos en la eternidad, en Jesús, viviendo para las cosas eternas. Hermanos, hay algo que todos nosotros sabemos, que el día de mañana es incierto. El día de mañana es incierto. Por eso el hombre sabio no malgasta su vida, porque no sabe qué va a pasar mañana. Santiago dijo, vamos ahora los que deseéis, hoy, mañana, iremos a tal ciudad, estaremos allá y traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis qué será del mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Lo que es cierto para toda persona es que no hay seguridad del mañana. Solo podemos estar seguros de lo que tenemos hoy mismo, ahora, en este momento, de lo que tú tienes ahora. Porque tal vez llega a tu casa y no tienes nada de lo que cuando te fuiste estaba ahí. Hermano, ¿estás consciente que tal vez mañana no despiertes? No sabemos si las próximas horas son las últimas que tendremos a nuestra disposición. Y muchas veces sabemos que no pensamos en esto. ¿Qué harías si te quedaran 3 años de vida? O 3 meses de vida. O lo apunto más, o 3 horas de vida. ¿Qué harías? No sabes cuánto tiempo te queda. No lo sabes. Por eso hay una exhortación a vivir de una manera sabia. Y lo que tú quieres hacer en tu vida, que es algo sabio, debes aprovechar, hacerlo y aprovechar las oportunidades. Lo que vas a hacer con tu vida espiritual, lo que vas a hacer con tus hijos, lo que vas a hacer con aquellos que no conocen a Cristo, lo tienes que hacer ahora, hoy. El mundo dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y está perfecto porque no sabes si habrá un mañana. El mañana es incierto. Por eso Pablo nos llama a vivir sabiamente, aprovechando bien el tiempo, aprovechando las oportunidades. Hermano, este es el momento para que hagas cosas para aquellas que perduran para la eternidad. Hay mucha distracción en el mundo. Hay mucha distracción en las cosas pasajeras. Y Pablo dice, yo temo tal vez que ustedes se enreden en cosas necias. Por eso aprovechen bien el tiempo siendo sabios. Hagan tesoros en el cielo, no para las cosas terrenales, sino para las cosas eternas. Por eso te pregunto, ¿estás haciendo tesoros en el cielo? ¿Estás haciendo cosas ahora mismo que repercuten en la eternidad? Si no has caído y quieres ver cómo pasa el tiempo, yo pensaba en esta semana, ¿no parece que ayer tus hijos eran bebés? ¿No parecen ayer que tus hijos habían nacido? ¿Cuántos años tienen? El niño tiene 1 y medio y pasó muy rápido, debo decirlo. ¿Cuántos años tienen tus hijos? ¿5, 10, 15, 20? ¿Cuántos años han pasado y cuán rápido han pasado? Y estoy seguro que vas a acertar en esto conmigo. Y tú tienes, aprovechando las oportunidades,
Tú tienes una cierta cantidad de años para guiar a tus hijos, mientras que estén bajo tu techo. Cuando ellos tengan 18, 20, 25, se casen, se van a ir y no van a estar bajo tu control. Y menos en el área espiritual. Tienes que invertir tiempo, lo que estamos viendo, aprovechar las oportunidades que pasas con ellos. Sabes que luego esos años se van, la oportunidad de guiarlos en el Señor se fue, las oportunidades se fueron, no volverán. Ya tus hijos no van a estar bajo tu gobierno. Sí, te pueden honrar como padre, pero harán lo que ellos quieren, aún más en el área espiritual. Y así como la finanza, hermanos, está compuesta de dinero, toda nuestra vida está compuesta de tiempo. Todos lidiamos con el tiempo. ¿A qué le dedico más tiempo? ¿A qué le dedicas más tiempo? A veces lo usamos bien, a veces no lo usamos bien. Y muchas personas se quedan mirando atrás. Me hubiese gustado, como dije hace un momento, hacer esto este año y no lo logré. Me hubiese gustado terminar esto y no lo logré. Y ya llegó el fin de año y tal vez te lamentes por el tiempo perdido. Pero hermano, no cometas el mismo error en el año que entra. Faltan 2 días para que termine el año. Y seguramente dejaste cosas sin hacer o no creciste en algún área espiritualmente hablando como te hubiese gustado. Pero por eso debes planificar, ponerte metas, horarios. Porque el Señor nos regaló 24 horas y tú sabes de qué hora a qué hora trabajas. ¿Por qué no ponerte un horario para pasar tiempo con el Señor? O aún cuando todos duermen en tu casa, temprano, como hacía el Señor. O a la noche, a la hora que puedas, pero aprovechando bien el tiempo. Pero ese tiempo que se va, la mala noticia es que ya está, se perdió, se fue. Se termina el año, se terminó el año, un año se fue. Tal vez quieras volver el tiempo atrás y realizar cosas que no pudiste hacer, pero ya es tarde. ¿Te ha pasado decir, me hubiese gustado estudiar esto o hacer esta carrera, pero sabes que el tiempo ya pasó? La oportunidad ya pasó, ya no se puede. Por eso debemos aprovechar bien el tiempo. Esa es la idea de Pablo. Aprovechar el tiempo como andando como sabios y no como necios. El malo aprovecha el tiempo para sus maldades, pero el sabio usa su tiempo para la gloria de Dios. Aún comiendo o bebiendo, ese tiempo que tú comes y bebes, Dios puede ser glorificado. Y así como la forma en que usamos nuestro tiempo trae consecuencias eternas, eso es tanto en el área buena como en lo malo. Pero la respuesta de Pablo es, si yo quiero ser un sabio y no un necio, debo aprovechar bien el tiempo. Una cosa brota de la otra. ¿Qué hace el sabio para aprovechar el tiempo? Muchas veces pensamos que aprovechar el tiempo es utilizar cada segundo del día y no estar haciendo nada mirando el techo. Y no dejar de hacer nada en todo el día. Hago esto, termino lo otro, hago lo otro, termino lo otro y así sucesivamente. Pero Pablo no se refiere a eso. Porque yo puedo hacer de todo, pero no estoy haciendo el mejor uso posible de mi tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? El uso del tiempo implica dar el mejor uso para el fin y el propósito divino, dijo alguien. Para el fin y el propósito de mi alma y del bien de los demás. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una sola vida donde tenemos que hacer todo lo que Él nos ha pedido que hagamos. Y a veces pensamos que si la semana tuviera 8 días o si la semana tuviera 26 horas resolveríamos el problema, pero no es así. A veces vemos personas muy ocupadas, pero no significa que estén aprovechando bien el tiempo. Y a veces vemos a personas que aparentemente no están muy ocupadas, pero sí pueden estar aprovechando bien el tiempo, dándole prioridad a lo que en verdad importa. Vimos recién la palabra kairos, que tiene que ver con el tiempo, que se enfatiza en una buena oportunidad bien utilizada. Hay oportunidades, hermanos, que no vuelven en la vida. Hay oportunidades que ya no vuelven y nosotros tenemos que utilizarla lo mejor posible. Todos los días nosotros afrontamos y confrontamos decisiones de qué hacer, cuánto hacerlo, cómo hacerlo, y tenemos que actuar y responder sabiamente, aprovechar esas oportunidades. Doy un ejemplo. ¿A ti te gusta la guitarra? ¿Quieres ser un guitarrista profesional? Pero tocas una vez al mes la guitarra. Eso es imposible. Cuando un guitarrista profesional toca 8 veces diarias, ahí puede ser que llegue a ser un guitarrista profesional. Lo que tú quieres, a donde quieres llegar, debe imponer cosas que tú debes hacer. No sé si están captando la idea. Yo tengo que planificar, esforzarme para querer llegar a una meta. Yo no pretendo llegar a diciembre y decir, qué buen año que tuve con el Señor, los hermanos ven fruto en mí, mejoré en esta área, si durante el año hay pereza, durante el año no me esfuerzo, durante el año no me sacrifico.
no aprovecho las oportunidades que tengo para pasar tiempo con el Señor. Esa es la idea. No pretendas llegar a cosas donde tú no te impones o requiere un sacrificio, sin duda. Alguien dijo en un libro, ¿y qué si tú vas a un funeral y cuando te acercas al féretro ves allí tu propio rostro? Las personas que están allí reunidas y van a hablar de ti, ¿qué tú quieres que digan de ti? ¿Tus familiares o hermanos de la iglesia? Pero para lograr que en tu funeral se diga lo que tú quieres que se diga, hay una manera en la que tú quieres vivir. A veces vemos personas que viven de una manera y digamos, wow, a mí me gustaría ser como ese hombre de Dios sabio. ¿Cómo predica esa persona? ¿Cómo vive esa persona? Es un hombre que en verdad teme al Señor. Lo vemos en su vida. Pero vemos como muchos dicen que vemos en carteles, lo he visto en muchos almacenes, muchos ven mi fruto, por así decir, pero no mi sacrificio. Pero esos hombres llegan a ser como son porque tienen una vida privada con el Señor. Entonces tú no pretendes llegar a fin de año y haber aprovechado el tiempo si no lo administras durante todo el año. No quieres llegar a tu funeral y que hablen de una linda manera cuando tú no has vivido de una linda manera. Por eso tú quieres un fin, pero no quieres pagar el precio. Quieres llegar al fin de año diciendo, wow, qué buen año que tuve en esta área, pero no la aprovechas. No aprovechas la oportunidad. Quieres ser doctor, pero no quieres estudiar y leer mucho. No lo vas a lograr. Es así de sencillo. Aprovechar el tiempo es aprovechar las oportunidades que se presentan. Y esa es la idea del pasaje. ¿Pero por qué? Porque no siempre vamos a tener muchas oportunidades. Por eso tenemos que vivir sabiamente. Y tal vez te preguntas, ¿cómo hago para aprovechar bien el tiempo? La respuesta es teniendo un orden de prioridades correcto. Esa es la respuesta. Porque como dije, tú puedes decir, hice esto, pero ninguno fueron prioridades. En ninguna de esas cosas estuvo Dios. En ninguna de esas cosas estuvo tu familia, que es lo que sigue en el orden de prioridades. Sabemos que nuestra prioridad número uno como creyentes debe ser Dios y nuestra relación personal con Él. Pero sabemos que para eso, que eso se cultive, esa relación con el Señor, debe pasar tiempo. El Señor no es algo, sino es una persona. El Espíritu Santo es una persona en nosotros, vive en nosotros. No es un astro, una energía. Nosotros para pasar tiempo con Cristo, con el Señor, habla de relación, de cercanía. Y ahí viene el punto que estamos hablando. Tú, hermano, puedes utilizar tu tiempo y pudiste utilizar tu año para un montón de cosas, pero si no pasas tiempo con Dios, que debe ser tu prioridad como cristiano, desperdiciaste el tiempo. Por más que hayas estado ocupado en miles de otras cosas, tú puedes decir que aprovechaste bien el tiempo porque hiciste un montón de cosas a lo largo de este año, pero Dios ni las cosas de Dios estuvieron en tu agenda. Si eres cristiano, tu agenda debería ser así bíblicamente. Primero Dios, luego tu matrimonio, tercero nuestros hijos, luego la iglesia y luego todas las demás actividades que tú quieras meter, siempre que honren al Señor. Por eso yo pregunto, ¿cómo es tu agenda? ¿Cuáles son tus tiempos? ¿Cuáles son tus prioridades? Colosenses 4:5 nos dice, andad con los de afuera sabiamente, redimiendo el tiempo. Redimir es comprar. Lo que yo compro muchas veces cuesta y usar bien el tiempo va a requerir sacrificio. Usar bien el tiempo va a requerir disciplina en tu vida para leer. Va a requerir tomar medidas. Va a requerir dejar de hacer ciertas cosas que parecen importantes para hacer las que en verdad son importantes. Aquellas que sí valen la pena. Te doy un ejemplo. Tú este año que comienzas puedes decir, yo quisiera en este año leer 3 libros, no importa las páginas. Este año no has leído ni un libro, dejando aparte lo más importante de la Biblia. No has leído ningún libro y tú dices, yo quiero leer este nuevo año 3 libros espirituales. Te pregunto, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿En qué tiempo lo vas a hacer? Si no ordenas tu vida y no tienes disciplina para leer, no pienses que vas a poder llegar a fin de año y decir, wow, leí los 3 libros o pude leer un poco más de 3. Cuando no has ubicado un tiempo para hacerlo. Hermanos, tú tienes que aprovechar el tiempo que el Señor te ha dado. El año se ha pasado, el año se fue, el tiempo se fue. Y a veces decimos, no tengo tiempo, hay que fabricarlo. Sabemos qué tiempo tenemos, pero sabemos que muchas veces no lo aprovechamos o lo malgastamos. La semana debería tener 8 días, como dijimos hace un momento, pero el problema no es que necesitas más tiempo.
hermano. El problema es que no aprovechas sabiamente el poco tiempo que tienes aquí en la tierra. Yo no sé cómo aprovechas tu tiempo, pero como dije al principio, el tiempo que perdiste este año se fue. Ya no vuelve. Tus hijos crecieron un año más. Tú trabajaste un año más. Tú no guardaste esa plata que querías guardar. Tú no te compraste eso que querías comprarte. Tú no progresaste en eso que querías progresar, pero por sobre todo tú no creciste espiritualmente como te hubiese gustado crecer. Sabemos que en la Escritura el Señor nos dice que nos hizo mayordomos de muchas cosas, como dije hace un momento, aún en el uso económico, pero Dios a algunos le da más y otros menos económicamente. Pero en el uso del tiempo todos tenemos el mismo tiempo, las mismas 24 horas. Entonces, ¿cómo se aplica cuando una persona dice, pero es que yo no tengo tiempo? Cuando sabemos que la otra persona hace un montón de cosas para el Señor y también trabaja y también pasa tiempo con sus hijos y también está en todas las reuniones. No queremos, pero no lo queremos muchas veces aceptar. No tengo tiempo para ir a la iglesia. No tengo tiempo para orar, para leer. ¿Cuántas cosas de estas has dejado de hacer porque dices que no tienes tiempo o no lo encuentras? ¿Es verdad esto? ¿Es verdad esto que no tienes tiempo? Yo no tengo tiempo, pero la respuesta es no tengo tiempo. La respuesta es no digas que tú no tienes tiempo. La idea es decir, yo he decidido usar mis 24 horas de una manera diferente a ti. La he usado neciamente y no sabiamente. Por eso, hermanos, el problema es que le estás dando importancia a otras cosas y estás decidiendo usar de una manera voluntaria tus 24 horas que tal vez en cosas que no tienen valor. Y hablo de valor eterno. Todos tenemos la misma 24 horas, nadie tiene ni más ni menos. Pero un sabio aprovecha bien el tiempo y pone orden en sus prioridades. Y por eso Pablo dice, mirad cómo anden, examina el rumbo de tu vida, hacia dónde vas, qué es lo que quieres. Aprovecha las oportunidades, aprovecha el tiempo. Y sabemos que hacer cambios en nuestras vidas requiere demandas radicales. Va a demandar cambios en nuestro estilo de vida si queremos cambiar el nuevo año porque nos arrepentimos de cómo hemos vivido en el año que pasó. ¿Tú sabes cuántas personas dicen que para ellos es importante la familia y sin embargo trabajan y terminan perdiendo la familia porque no tuvieron tiempo para la familia? Pierden su matrimonio, sus hijos cuando son grandes no lo quieren a esos padres y ellos dicen, yo estoy trabajando de darle lo mejor, pero lo mejor para tus hijos eres tú, no lo tuyo o lo que le puedes dar. Lo que tú le puedes dar, ellos no lo van a querer. Al principio sí, pero se van a dar cuenta que más importante eres tú. Uno trabaja para darle una buena educación, para que no le falte nada. Lo que yo no tuve cuando era chico, está todo bien, pero lo primero que tú tienes que darle es un padre y una madre, presente. Y para dárselo tú tienes que estar ahí. Y para tú estar ahí requiere tiempo. Y llegamos al principio donde arrancamos, tiempo. Pero aún por sobre todo en lo eterno, que es donde estamos apuntando. Hermano, no pierdas en tiempo en cosas que no tienen valor. ¿Tú sabes cuántas horas invierte un creyente en cosas que no tienen valor? En mirar programas de televisión, películas, en cosas que semanalmente pasan horas que sabemos que no tienen un valor. ¿Cuántas series miras pudiendo leer, orar o en familia? Y ni hablar de las redes sociales. ¿Cuántas horas pasas con el celular? Examina estas cosas y verás si no tienes tiempo. Pero la triste noticia es que el tiempo de este año se ha perdido. Como Leo mencionó cuando estaba dirigiendo. Llega esta época y nos examinamos qué nos hubiese gustado hacer o qué no nos hubiese gustado haber hecho. Pero el tiempo que pasó en este año se perdió. Y hermano, grábate esto para que no cometas el mismo error el año que viene. No lo cometamos, mejor dicho. El tiempo ya no vuelve. Desearíamos tener personas que hoy no tenemos entre nosotros. Y hablo de personas que pasaron al otro lado de la eternidad. Y ahí nos damos cuenta que el tiempo no vuelve. Las oportunidades no vuelven. Y Pablo nos da una buena razón para vivir así. Él dice, aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos. No solo, hermanos, tenemos poco tiempo aquí en la tierra, sino mucha oposición. Los días son malos. Vivimos en un mundo que está caracterizado por la maldad, el engaño. Lo vimos en Efesios 2, que seguíamos nosotros la corriente de ese mundo.
Y los cristianos, dice el Señor en Mateo 5, son la única sal y la única luz que este mundo tiene. Los días son malos, van empeorando, los días son malos y tenemos que hacer el mejor uso posible de las oportunidades para avanzar en el reino que el Señor nos ha dado. Lo vemos en la iglesia aquí en Éfeso. Vemos esta iglesia como Pablo le llama la atención que aprovechen el tiempo porque los días son malos. Hoy la iglesia de Éfeso no está. Más adelante en Apocalipsis vemos que el Señor reprende que has dejado tu primer amor. Pero vemos que años más adelante esa iglesia dejó de existir porque vinieron días malos, gente martirizada, cristianos perseguidos, muchos eran prendidos fuego en la hoguera. Los días son malos. Por eso tenemos que aprovechar el buen uso del tiempo y las oportunidades que se nos presentan hoy en día. Y versículo 17, y concluimos con esto. Pero hay algo más que los sabios hacen, dice Pablo. Si vamos a aprovechar bien el tiempo, debemos procurar tener un mejor entendimiento de la voluntad de Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Una vez más vemos el contraste, no sean insensatos, sino entendidos. No sean necios, sino sabios. Esa es la misma idea. Antes vivíamos fuera del marco de la voluntad de Dios en necedad, en insensatez. Tito 3:3 nos dice que en otro tiempo éramos insensatos y da la lista de las cosas que nosotros seguíamos cuando estábamos sin Cristo. Pero hay algo que él remarca, en otro tiempo. Pero por eso ahora ya no debemos vivir así, porque se ha entendido que la verdadera sabiduría que se encuentra en Cristo, ahora la tenemos nosotros y podemos seguir la voluntad de Dios. ¿Qué es insensatez? Vivir fuera de la voluntad de Dios. Si tú vives fuera de la voluntad de Dios, eres un insensato, dice Pablo. Eres un necio, un insensato, si tú no vives en la voluntad de Dios. Entonces, la única manera de yo no ser necio, aún siendo creyente, es si entiendo también la voluntad del Señor. Y como dije, la palabra me revela su voluntad. Sabemos que Dios es nuestro creador y Él dice cómo debemos vivir para tener felicidad. Cómo para funcionar mejor y tener paz en nuestra vida y ser felices y estar llenos de gozo debemos vivir de una manera. Lo vemos en Eclesiastés, buscando las cosas eternas. Pero sabemos que muchos rechazan el punto de vista de Dios y lamentablemente se convierten en insensatos, dice Pablo. El principio de la sabiduría, dijimos, es el temor de Jehová. Y los insensatos, ahí está la palabra otra vez, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso, cuando el Señor oró en el huerto de Getsemaní, no importa la prueba que iba a venirle, Él dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vemos aquí la oración de un hombre sabio. Vemos la oración aquí de un hombre sabio. Que prevalezca, Padre, tu voluntad, no la mía, dijo el Señor. Y para que Cristo prevaleciera la voluntad de Dios, significó la muerte en la cruz. Por eso, la voluntad de Dios no siempre va a ser linda a nuestros ojos. A veces queremos algo y no es la voluntad del Señor, pero yo lo deseaba con mi corazón, pero no es la voluntad del Señor. Y a veces la voluntad del Señor es que pasemos por cosas que no son agradables, como Cristo en la cruz, pero es para nuestro bien. ¿Y cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios? De dos maneras. Tenemos la general, que el Señor quiere a lo largo de toda la Escritura para todo el pueblo, que sus hijos sean santos. Sed santos, dice el Señor, esta es la voluntad de Dios. Que todos sean más como Cristo, que todos permanezcan en una iglesia local, que todo cristiano se congregue cuando su pueblo se reúne, que todo cristiano lea, que todo cristiano ore, orad sin cesar, y podemos seguir con la lista. Pero también vemos una voluntad particular que tiene que ver con cada uno de nosotros individualmente, y esta es distinta a cada uno de nosotros. ¿Con quién me casaré? ¿Qué carrera estudiaré? ¿Dónde viviré? Podemos ver todas esas preguntas. Una voluntad particular para cada uno de nosotros. ¿Y qué hace el hombre sabio? Primero procura tener un entendimiento de la Biblia, de los principios generales que el Señor ha dado, que están revelados en su palabra. Primeramente la voluntad general debemos conocer, por eso debemos conocer la Escritura, porque pueden venir áreas, pruebas, dificultades y no sabemos cómo actuar. ¿Está bien esto que voy a hacer? Si supieras lo que dice la Biblia, actuarías bien. Y muchas veces uno puede caer en el error ese, de por falta de conocimiento toma malas decisiones. Pero vemos que hay una voluntad particular, como acabo de decir, y que no solamente podemos conocer la Escritura,
Podemos ponerlo en oración, pero también buscar consejos en creyentes maduros o experimentados. Esa es la voluntad particular. Sabemos que los planes del Señor y direcciones no se encuentran particularmente, hablando de la voluntad particular, en toda la Biblia, pero los principios generales sin duda nos pueden ayudar para tomar decisiones. Dios no promete mostrarnos su voluntad por medio de visiones, milagros, cosas raras, pero tenemos su palabra y la sabiduría que Él nos ha dado para que nosotros podamos entender su voluntad. Por eso, hermano, no solamente acaba el año y tal vez desperdiciaste el tiempo, lo aprovechaste, que es gloria a Dios si lo aprovechaste, pero también comienza un nuevo año y seguramente tienes que tomar decisiones. Y te has preguntado si son la voluntad de Dios, eso que vas a hacer, esas decisiones que vas a tomar, eso que vas a emprender. Y la voluntad de Dios, por sobre todo, como dije, una general para todos es que lo busquemos y seamos más como Cristo, y esa debería ser nuestra meta. Por eso, el deseo más profundo de Dios para todos sus hijos es que le conozcan, que conozcan su voluntad y que vivan de acuerdo a su voluntad. Por eso Él no nos va a dejar errantes. Él quiere que nosotros conozcamos su voluntad y por eso nos dio su palabra. Pero al tomar decisiones, el proverbio nos dice que el que se apresura con los pies peca. Por eso, hermano, asegúrate que sea la voluntad de Dios la manera en que estás viviendo. Yo te pregunto, ¿puedes decir a lo largo de todo este año que ha pasado, yo viví bajo la voluntad de Dios? Yo todas las cosas que hice, las hice bajo la voluntad de Dios, aparte del tema que ya tratamos de aprovechar bien el tiempo. Puedes decir, me extravié de la voluntad de Dios o hice algo que no debía haber hecho, tomé una decisión que no debía haber tomado. Por eso, hermano, asegúrate de estar viviendo en la voluntad de Dios y no en la tuya. ¿Por qué? Porque en la voluntad de Dios se encuentra la verdadera sabiduría y la verdadera felicidad. Si tomamos las decisiones correctas, guiadas por el Señor, vendrá sin duda una bendición. Y como conclusión, 3 puntos nada más. Hablando acerca de lo que vimos, hermano, ¿entiendes que no tienes, como muchos dicen, una vida por delante? No lo sabes, no sabes si tienes una vida por delante. Por eso Pablo nos exhorta a aprovechar bien el tiempo, aprovechar bien las oportunidades que el Señor nos ha regalado. En 2 días termina el año, como ya dije. Yo no sé cómo viviste este año, si has perdido el tiempo en cosas que no tienen valor eterno, pero este año ya se fue, ya está, no podemos lamentarnos por las cosas que hicimos o que no hicimos. Pero ahora pienso en la exhortación del Señor. Ya lo hiciste a la mujer adúltera, te apedrearon, ni yo te condeno, pero no lo hagas más. En este año hemos cometido errores, no aprovechamos el tiempo, tal vez no anduvimos en la voluntad del Señor, pero comienza un nuevo año y podemos cambiar y no tomar lo mismo que ya hicimos el año que está pasando. Yo no sé cómo has vivido este año, yo no sé si has perdido el tiempo en cosas que no tienen valor eterno, pero este año sin duda ya se fue, no lo podemos recuperar, pero tenemos una esperanza, si el Señor lo permite, en los años que vienen para seguirle glorificando. Viene un próximo año y la exhortación de Pablo es: aprovecha bien el tiempo, vive sabiamente. Vuelvo a recalcar lo mismo, mira con diligencia cómo vas a andar este nuevo año. No como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, redimiendo el tiempo que el Señor en su gracia te ha dado. Hermano, ¿cuántas miles de personas mueren todos los años? Y el Señor nos ha regalado mucho tiempo de gracia. Y nosotros muchas veces no aprovechamos esos minutos. Y también viviendo la voluntad del Señor. ¿Tú estás seguro si en verdad estás viviendo la voluntad del Señor? ¿Estás seguro? Puedes decir, este año he crecido espiritualmente. Puedes decir, este año he madurado en Cristo. Puedes decir, este año conozco más a Cristo. Puedes decir, este año he crecido más en la fe. ¿Ha crecido el amor que tienes por el Señor? ¿Ese amor ha aumentado en este año? ¿Conoces más las Escrituras este año para poder ponerla por obra? Por sobre todo, ¿eres hoy más útil y más diligente en la obra del Señor? Pero hay algo que dice la Escritura, y lo vimos, que toda persona que está sin Cristo es un necio. De modo que si tú hoy estás en la iglesia y no conoces a Cristo, no te has arrepentido de tus pecados, no has depositado tu fe en Cristo, no has entregado tu vida a Cristo, eres un necio. Eso dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la sabiduría, como vimos, solo la da Dios cuando nacemos en Cristo, por medio de la fe. Por medio de la fe leímos que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, no algunos, todos. Y eso nos dice que fuera de Cristo solo hay oscuridad, tinieblas y necedad.
Si hoy no conoces a Cristo, no pretendas que en tu vida te vaya bien. Y muchas veces nos va mal si no tomamos las decisiones según la palabra. Por eso nos va mal. Y si no te va bien es por las malas decisiones que tomaste, por la falta de sabiduría que tienes. ¿Por qué? Porque no tienes sabiduría, porque no tienes a Cristo. Pero eso sin duda, se puede obtener. ¿Cuándo? Cuando clames a Cristo, por perdón, por misericordia. Ese es el primer paso para ser sabio. Pero por sobre todo para ser salvo, necesitamos a Cristo, hermanos. Yo no recuerdo quién mencionó, no sé si fue Leo o quién fue, que dijo que en nuestras propias fuerzas no podríamos haber soportado este año. Y como leí al principio, que si llegamos hasta aquí porque el Señor estuvo en la barca con nosotros, pudimos pasar muchas cosas y vamos a pasar cosas. Están en la Escritura que padeceremos y sin duda podemos padecer este nuevo año que comienza. Pero si está Cristo, tanto siendo creyentes como no siendo creyentes necesitamos a Cristo para poder terminar bien el año. Pero si tú no tienes a Cristo, necesitas a Cristo. Has desperdiciado el año viviendo para tus deleites, para el diablo, porque eres un hijo del diablo, dice la Escritura, si no tienes a Cristo. Y si mueres hoy, la repercusión que es la eternidad sin Cristo en el infierno. Pero hay esperanza, hermanos, en Cristo. 2 días, 48 horas, hermanos, a partir de mañana y se acaba el año. ¿Qué metas tienes? ¿Qué proyectos tienes? Y yo te pregunto, ¿en esas metas estás considerando a Dios? ¿En esas metas o proyectos estás preguntando qué quiere Dios? ¿O está Dios dentro de tu agenda? Pero por sobre todo, espiritualmente hablando y haciendo hincapié en lo que vimos en el uso del tiempo. Tú no sabes si te espera un año más, o si te espera medio año más, o si te espera un mes más, y en enero lamentablemente tenemos que despedir a algún hermano que hoy ya no está. O que no va a estar, mejor dicho. ¿Cómo sabes lo que te espera? ¿Cómo vas a aprovechar bien el tiempo? Y como dijimos, aquel que hace tesoros en los cielos. Por eso debemos vivir sabiamente, como dijo Pablo, y no neciamente. Aprovecha, hermano, bien el tiempo este año que viene. No llegues a fin del 2025 arrepintiéndote otra vez. Igual espiritualmente. Aprovecha tu tiempo con el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por darnos la oportunidad de ver tu palabra y gracias por el llamado de atención. Tú conoces nuestros corazones y nuestras vidas y muchas veces queremos desgastarnos como Pablo se desgastaba por el Evangelio, por Cristo, por tu obra. Pero sabemos que hay minutos que sin duda desperdiciamos, minutos que pueden ser los últimos de nuestras vidas, minutos que pueden ser los últimos que pasamos aquí en la tierra. Ayúdanos a no mirar atrás lo que hicimos, que nos sirva de ejemplo para no volver a cometer el mismo error. El tiempo que hemos desperdiciado, si alguno lo ha desperdiciado, que sirva de ejemplo para no volver a cometerlo en el nuevo año que comienza. Padre, queremos aprovechar también para agradecerte la manera en que nos has sostenido en este año como iglesia, la manera en que nos has bendecido y confiamos y descansamos que esta es tu obra, esta es tu iglesia. Este es el cuerpo de Cristo, aquellos que somos tus hijos, y sabemos que tú vas a estar con tu iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Y pase, lo que lo que tú mandes, que por favor para enfrentarlos, confiando en ti, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas y que tú eres el de que obra todas las cosas para el bien de los que te buscan y los que te aman. Padre, te damos gracias una vez más por este año y la gracia y misericordia que tuviste para con nosotros. Ayúdanos a ser sabios con las cosas que nos diste, pero por sobre todo a ser buenos administradores del tiempo que nos has regalado para vivir para tu gloria. Pedimos ahora tu bendición sobre tu palabra y te damos gracias una vez más en el nombre de Jesucristo. Amén.